Hola amigos de la Cofradía Nocturna. Les escribo este correo para narrarles mi experiencia vivida hace ya algunos años, cuando a principios del año 1988 tenía la necesidad de movilizarme frecuentemente en autobús al estado de Zacatecas. Aquellos eran tiempos difíciles para mí, ya que, como maestro interino, tenía que quedarme a trabajar y por consecuencia a vivir en el mencionado estado, por así haber quedado definido al momento de recibir mi plaza. Entonces, cada 15 días aproximadamente, regresaba a la capital del estado de Durango para estar con mi familia y atender a alguna que otra necesidad que pudiera presentarse. La verdad debo decir que el ser maestro interino foráneo es algo difícil. Cuando te dan la oportunidad de ejercer, en muchas ocasiones terminas conformándote con lo que hay disponible si te conviene el número de horas de clase que presenta la oferta y, en mi caso, fue una oportunidad que no me convenía rechazar. De esta forma, aunque estaba estable económicamente, en lo particular, no estaba del todo contento porque no me gustaba estar lejos de mi familia. Sin embargo, también noté cómo había compañeros que los mandaron todavía más lejos que a mí. Hubo quienes terminaron en Tayoltita, Durango. A esos pobres les tocaba irse en avioneta. Yo, se podría decir, que fui de los que quedó más cerquitas de la ciudad. Aún así, no era cómodo para mí andar yendo y viniendo en camión. Y esto lo digo porque, como se puede deducir, tanto viajar en determinado momento pone en riesgo la vida misma, ya que la carretera es peligrosa centímetro a centímetro. Pero ¿qué se le podía hacer? Aún no había posibilidad de permutar mi centro de trabajo, así que después de lo anterior, queda claro que yo iba y venía con cierta frecuencia. Como puede entenderse, esta frecuencia de ir y venir hace más probable que se esté expuesto a algún accidente carretero, y esto es porque se depende mucho de la habilidad de los choferes para poder llegar en tiempo y forma al destino previsto. Yo acostumbraba a viajar en segunda clase, esto debido a que, a fin de cuentas, lo único que diferenciaba el servicio de primera del de segunda era que los autobuses de primera traían baño y los de segunda no. Por aquellos tiempos, para llegar desde la ciudad de Durango hasta la ciudad de Zacatecas, la carretera a México era y es vía de comunicación obligada. Pero a diferencia de los tiempos actuales, la carretera en aquel entonces tenía solo dos carriles, además de curvas y pendientes en más cantidad de las que actualmente presenta. No era tan eficiente como lo es hoy en día. Esta situación hacía que los operadores de autobuses manejaran a altas velocidades para trasladar a tiempo al pasaje. Esta situación provocaba cada cierto tiempo accidentes, no solo en esa ruta, sino en otras más como la ruta Durango a Santiago Papasquiaro. Algunas veces en las noticias de radio escuché cómo, después de dar la nota roja respecto a algún accidente en el que estuvieran implicadas las líneas de autobuses rojos de Los Altos y Estrella Blanca, burlonamente los locutores decían que el lema de los choferes era primero muertos que llegar tarde. Por lo tanto, cada que me despedía de mi familia, en verdad tenía siempre la esperanza de que nunca pasara algo así. Pero como ya he dicho, cuando se hace algo frecuentemente, las probabilidades de algo relativo siempre aumentan. Entonces, al paso del tiempo, fui familiarizándome con los choferes que cubrían esa ruta y comencé a saber sus apodos y en algunos casos su origen y antigüedad en la empresa. Recuerdo que había uno al que le decían el Oaxaco o también el Paisita, debido a que era de por aquel estado de la República Mexicana. De entre todos los operadores, debo decir que cuando manejaba el Oaxaco,
el tiempo de llegada era muy eficiente respecto al de los demás operadores. Además, cabe añadir que como transporte de segunda clase, la línea que yo abordaba pasaba por diferentes paradas en donde el Oaxaco subía pasaje y aún así llegábamos con varios minutos de sobra respecto a los demás viajes que realizaba bajo la conducción de otros operadores. Nunca había yo entendido cómo le hacía el Oaxaco para llegar siempre a tiempo. Solo recuerdo que, al cabo de algunos minutos, yo entraba en una especie de aletargamiento que me provocaba sueño, y de cuando en cuando solo medio abría los ojos cuando el Oaxaco aplicaba el freno de aire para subir pasaje. Y luego, finalmente, yo despertaba por completo cuando habíamos llegado al destino previsto. Cuando en alguna ocasión le platiqué a mi esposa mi inquietud sobre lo poco que me gustaba andar yendo y viniendo con frecuencia, ella me regaló una medallita de San Benito, la cual había sido bendecida durante Semana Santa. Recuerdo que con mucha fe me dijo, para que te cuide, al tiempo que me la amarraba al cuello. Entonces, en una de mis tantas diligencias, cuando me tocó viajar con el Oaxaco, me dispuse a ponerme cómodo para iniciar el viaje. Sin embargo, esta vez, por alguna razón, no me dio sueño. También pude notar algo que había pasado desapercibido por mí todo el tiempo, y esto es que el Oaxaco traía dos pequeñas estatuillas, las cuales situó a su costado izquierdo en un área donde van unos manómetros escondidos. Esto fue a un lado de su asiento. Entonces, después de desviar mi mirada hacia sus estatuillas, las observé con detenimiento y me di cuenta de que éstas representaban a dos deidades de la civilización inca. Dichas deidades, en el México prehispánico, eran invocadas por sacerdotes o hechiceros para dar facultades sobresalientes a quien las llamara. Esto era de mi conocimiento, porque la clase de historia era una de mis favoritas para impartir, además de que siempre fui muy curioso y me documentaba de más. Entonces, se me hizo curioso ver esas estatuillas que las representaban situadas en ese lugar. En esa ocasión recuerdo que las vi al subir, mientras el Oaxaco cotejaba los boletos de los demás pasajeros que estaban abordando. Me tocó entonces situarme casi en medio del autobús, del lado del pasillo, y al paso de los minutos no me dio sueño, pero lo que sí me dieron fueron ganas de ir al baño. Entonces, me dispuse a ir rumbo al área del conductor para pedirle que por favor en la siguiente terminal me avisara y me diera oportunidad de ir al baño. Pero fue al irme acercando a su lugar que comencé a escuchar que el Oaxaco estaba pronunciando unas palabras en un dialecto que no logré identificar. También me di cuenta que tenía un pedacito de incienso encendido en un cenicero, y ese humo se dispersaba de manera poco perceptible por todo el autobús. Entonces, al querer dirigirle la palabra, me di cuenta que el Oaxaco estaba en un estado de trance y sus manos parecían estar poseídas, al tiempo que pude advertir que el autobús comenzó a acelerarse de una manera descomunal. Ante esta situación, la verdad, mis ojos se comenzaron a llenar de terror cuando pude advertir que el Oaxaco estaba tomando las curvas por mitad de la carretera a velocidades muy grandes, invadiendo carril contrario en subida con curva, sin tener la seguridad de que algún vehículo viniera usando el carril. Todo esto para poder ir lo más recio posible sin salirse del camino. En verdad, no creía lo que yo veía. Quise hablarle, pero en ese preciso momento, el Oaxaco agarró una subida bien recio, así que por inercia
Me agarré bien fuerte de donde pude, y luego mis ojos atestiguaron cómo el autobús rampó sobre la carretera cuando esa subida se convirtió en pendiente. Yo no pude más. Di un grito de terror y me volteé para no ver, pero para mi sorpresa, no pasó nada. Seguíamos rodando, muy recio. Las maniobras que el Oaxaco hacía daban terror, pero eran muy precisas. Estábamos devorando los kilómetros como jamás se había visto yo en mi vida. Entendí que lo mejor era alejarme de ahí. De hecho, por instinto de conservación, me tiré al piso y me aferré fuertemente a las patas de los asientos, mientras sentía los estrujones que se daban las llantas contra el pavimento, al mismo tiempo que sentía cómo la carrocería del autobús nos meneaba a todos fuertemente. Sin embargo, el Oaxaco no era el único que iba en trance. Todos los demás también estaban aletargados. Algunos parecía que platicaban entre sí, pero al ponerles atención, en realidad estaban balbuceando. Yo me pregunté por qué era el único que no estaba así como los demás. Pues bueno, como quiera que sea, aunque yo evitaba ver a través del parabrisas porque me causaba terror tanta velocidad y maniobras tan desmedidas, de todas formas el motor sonaba a toda su capacidad y el autobús se seguía dando unos estrujones que aunque cerré los ojos, era pavoroso sentir aquella experiencia. Llegó un momento en que ya no supe más de mí, hasta que llegamos a nuestro destino y entre el chofer y pasajeros me comenzaron a hacer entrar en razón. Yo recuerdo que grité de terror cuando volví a recobrar la conciencia y los pasajeros muy extrañados no entendían por qué estaba yo tirado en el pasillo de la unidad. El caso es que, después de que me revisó el médico de la central camionera, no me encontraron nada raro, y lo poco que recuerdo de ese momento es que les escuchaba decir que yo estaba diciendo puras incoherencias, que lo mejor es que un taxi me llevara a mi casa. Yo de mi parte permití que me llevaran, y después de quedar instalado en mi casa de asistencia, quedé rendido. La verdad, tardé mucho en poder contarle a mi familia o a alguien más este hecho insólito. Tuve pesadillas y hasta la fecha de vez en cuando las tengo. Recuerdo cómo voy en un autobús y de repente el operador le empieza a meter mucha velocidad y parece que nos vamos a voltear en las curvas o bien que vamos a agarrar la bajada muy recio y el autobús después saldrá catapultado por tanta velocidad. Yo mejor me quedé a vivir en esa ciudad, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, y del Oaxaco he sabido al investigar por mi cuenta que ya está próximo a jubilarse, que es toda una leyenda entre los operadores y hasta se va a volver socio comercial de la empresa. Y al pensar en todo esto, llego a la amarga conclusión de que mucha gente estará expuesta toda su vida sin saberlo, pues solo Dios sabe, detrás del volante, quién o qué está al mando realmente.